Bien, volviendo a lo que es torre de enfriamiento diseño, recordar que esto es un proceso de servicio. Torre de enfriamiento parece a veces como CW porque es Cooling Water, es un servicio, así como está el vapor. El vapor, el enfriamiento son servicios. Energía en el caso del vapor, enfriamiento en el caso del cooling water. Y vimos varios tipos: cooling water abierto con agua de mar, cooling water, sistema de enfriamiento con evaporación. Entendiendo que cuando hablamos del servicio, uno acá tiene una planta, puede ser una termoeléctrica, una planta química, una planta petroquímica, que requiere extraer calor. Y esta pega de extraer calor lo hace la torre. Bueno, normalmente hay un intercambiador de calor, hay harto intercambiador de calor, y acá tiene un sistema de recirculación de agua. Aquí entra el agua y aquí pasa por el sistema con una bomba. Y esta evaporación ocurre porque hay una alimentación de aire y producto de la evaporación y calor sensible, sabemos que un 75% se remueve calor. Eso es lo que pasa. Sacamos calor del sistema. Eso es lo que entra. Este le pasa el cubo acá. Y este cubo, ¿se va? ¿Dónde se va? ¿Por qué se va el cubo? Se va en el aire, con una entalpía. Por tanto, la entalpía del aire aumenta, ¿cierto? Aquí parte en nomenclatura, acá tenemos un H0, acá tenemos un HZ, entendiendo que el 0 y el Z es relativo a la altura del empaque, no a la altura de la torre. Solo el empaque, lo que estamos calculando es la altura del empaque. La torre tiene unas dimensiones. Si alguien quiere ver más esto, hay como 3 o 4 libros solo de torre de enfriamiento. Solo de torre de enfriamiento. Las parabólicas es otra cosa, ¿ya? Pero en el curso de transferencia de materia entendemos la parte fundamental de cómo especificar la altura de este empaque, ¿ya? Entendiendo entonces que pasamos por un balance. En este balance, lo que conocemos como variable son las temperaturas de entrada y salida del líquido, o digamos del principio de los tiempos. La temperatura la temperatura caliente, es una temperatura que viene de diseño de los intercambiadores, ¿cierto? Hablamos acá, la temperatura caliente puede ser 40 grados Celsius, por ejemplo, que es un criterio de diseño, si el agua no es incrustante, perdón, si es incrustante, altamente incrustante. Es decir, tiene calcio y tiene magnesio, y es la prueba que es la prueba que hablábamos de espumita, ¿sí? ¿Sentido con otro tipo de fluido? No es evaporativa entonces. Ese otro tipo de fluido está acá. Entonces aquí también, ¿por qué enfriamos con torre de enfriamiento y trabajamos con torre de destilación a alta presión? Porque recuerden que la presión de operación de la torre de destilación está determinada por el fluido refrigerante. ¿Puedo refrigerar con criogénico? Claro. ¿Puedo refrigerar con amoníaco? Claro que sí, si son sistemas de enfriamiento con amoníaco, son refrigeración, con amoníaco con freón. Lo que normalmente se ocupa en la industria para enfriar es amoníaco. La cristalización del cloruro de potasio se hace con refrigeradores de amoníaco, y el ciclo de refrigeración del amoníaco funciona con absorción y desorción de amoníaco. Es interesante el ciclo, como tú ya que lo planteas, de evaporación, de enfriamiento con amoníaco, porque el concepto de absorber y desorber amoníaco también lo utilizamos en membranas para tomar los rechazos de las plantas de osmosis, y usando osmosis inversas con intercambio con mayor salinidad que el amoníaco, ¿ya? Pero aquí estamos en proceso de enfriamiento evaporativo. Y la temperatura posible, si es que tenemos un agua que no es incrustante, 45 grados Celsius, este es un agua que llamamos blanda. Blanda es menos calcio, menos magnesio. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hace espuma. Si ves con la muestra, tiro jabón, burbujeo, hace espuma. ¿Ya? ¿Cómo la pueden ver en su casa? Agua de la llave versus agua de la tetera. El agua de la tetera no tiene calcio, está ablandada, o compran agua de radiador. El agua de los radiadores de auto es un agua blanda. Una forma experimental y tener un conocimiento más de ingeniero proceso. Ese es el agua caliente.
o el agua caliente o el T-in, digamos que es de entrada de la torre de enfriamiento del agua líquida, ¿cierto? La temperatura de entrada, esta que está acá es la misma T-in. Depende de la nomenclatura. Ahora, el agua de salida se va a acercar a la temperatura de bulbo húmedo, se va a acercar pero no la va a alcanzar. Entonces la temperatura, me equivoqué aquí, pues es bueno, está en inglés o en español, pues depende, si es caliente o fría, o puede ser hot también. Aquí puede ser fría y puede ser cool. ¿Ah? Para confundirse. O temperatura de salida. Esta va a estar dada por la temperatura de bulbo húmedo más lo que llamamos el approach. Y este valor de approach está determinado por la tecnología de la torre, si es más o menos avanzada. En este caso puede ser 2 a 5 grados Celsius. 5 grados es una cosa bien conservadora. Usted no sabe. Porque también la torre va a operar un tiempo, pero después se empieza a incrustar, se empieza a tapar 5 grados en la torre. La temperatura de bulbo húmedo es función de condiciones climáticas. Y uno puede decir, de hecho, bueno, explican harto esto. Uno puede hacer un histograma de las temperaturas en un año, ¿cierto? De bulbo húmedo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tiene la frecuencia y va a llegar un valor. Hay días con más, porque depende de la humedad, depende de la estación del año. Entonces usted aquí puede empezar a jugar un poquito más con la estadística, pero lo más importante es que cualquier variación de la temperatura de bulbo húmedo de su diseño puede ser compensada con variable de operación como velocidad de gas y ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo más malo que puede hacer es sacar la mediana, no el promedio, la mediana, por ejemplo. O la mínima, o la más alta. Usted decide qué temperatura de bulbo húmedo utiliza. ¿Ya? Pero ciertamente la condición de salida del agua fría está determinada por la condición climática, varía día a día. ¿Estamos? Normalmente las torres se diseñan a todo lo que dan, lo que más puede enfriar. ¿Ok? Con eso tiene la temperatura de las temperaturas de entrada y salida posible y tenemos que cumplir el servicio que es el Q. Y este Q que está acá, que son los megawatts térmicos, kilowatts, ¿sí? Este Q son los megawatts de energía térmica. A remover, ¿cierto? Va a extraer, a remover. Si uno hace un balance de calor, ¿cierto? Uno dice que tiene L, que son los kilogramos segundo, si quiere, de oxígeno, o sea, de oxígeno de agua. ¿Cuánta agua tiene que mover, recircular acá? Entendiendo que en este balance hay pérdida. Aquí hay un poco de drift. Drift son la arrastre de las microgotitas, que lo habíamos discutido, que es un 0,2% del M. Pues eso es 0,002. ¿Ya? Y también tiene la evaporación. La evaporación se evapora el agua, por eso funciona la torre. La evaporación está entre 1 y 2% del L, este L grande que estamos calculando. Los efectos de balance, como están chicos, no los consideramos en el balance de calor. Sacamos el flujo total, entendiendo que solo utilizamos la que se evapora y el drift para efectos de calcular cuánto es la purga que tenemos que dar, como lo vimos en las clases pasadas. ¿Ya? Entonces, esto sería por C sub P del agua, que tiene unidades kilojoule, kilogramo, ¿cierto? Y por el delta T. En este caso, el delta T sería el T hot menos el T cold, frío, no sé cómo quieran llamarlo, o temperatura de in y out. ¿Ya? Está en kilojoule, por tanto, esto que está acá se tiene que calcular dividido en 1000. Porque tiene unidad en kilojoule, tiene unidad en joule segundo. Y uno simplifica, se dan los kilogramos, se van los celsius y me quedan kilojoule segundo. Entonces eso me da, me queda kilogramos segundo, ¿cierto? Se dan los kilogramos, me queda kilojoule segundo, que es lo que estoy igualando. Pero aquí yo despejaría la masa de líquido que necesito para saber cuál es el flujo de agua que estoy recirculando. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa fenomenológicamente dentro de la torre? Hasta aquí estamos claros, ¿no?
Entonces, como dato, ¿con qué dato partimos? Con el Q. ¿Cuánto calor necesitamos remover? Es el primer dato. Segundo dato importante, este es el primer dato, Q. El segundo dato importante es la temperatura de bulbo húmedo. Tercero, que uno tiene que manejar o se puede dar, ¿cierto? Uno se puede dar, que es el approach, para poder calcular la temperatura de salida. La temperatura de agua caliente sería el paso 4, que es un criterio ya sea de diseño o de ya de los intercambios de calor, que es como todo extremo, no vamos a dar mucha vuelta en ese tema, ¿cierto? Este no es. Tengo borrador. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces con parte de las transparencias que ustedes ya tienen. Entonces, cuando hablamos del diseño, estamos claros que acá tenemos la torre, ¿cierto? Donde entra esta agua. Evidentemente hay más cosas de diseño. No sé si alcanzo a mostrarle un poco cómo son los empaques. Por eso los voy a mostrar, nomás que han grabado. Entonces, este es el relleno. Este relleno puede ser empacado como las torres empacadas, pero normalmente hay un diseño específico para torres que son como corrugados, ¿ya? Ya veíamos que hay un extractor que puede ser forzado, puede ser inducido, puede ser de tiro natural también. Están todas esas combinaciones que vimos al principio de la clase, ¿ya? Entonces uno por diseño, yo todavía no le he explicado dónde diablos sale esta ecuación, excepto la ecuación, esta ecuación que está acá. La ecuación que está acá corresponde a la línea de operación del aire. Ah, lo he escrito este otro lado. La línea de operación del aire, voy a hacer acá el chico. Que es un balance de entalpía del aire que entra, el aire que sale, versus balance de entalpía que tiene el agua. Este calor que está acá, este calor transferido, esto que está acá es cómo cambiar la entalpía del agua. ¿Cierto? Si multiplico LC sub PTH, la temperatura de entrada del agua, menos LC sub P de salida, la entalpía de salida del agua. ¿Qué le pasó al aire? El aire entró con una entalpía y salió con otra entalpía. Entonces yo lo calculo dependiendo de las condiciones que tiene el aire. Humedad y temperatura, o humedad, temperatura. Con dos parámetros puedo saber la temperatura de la entalpía del aire. Esto que está acá es esta pendiente, pero yo no conozco cuál es el flujo de gas para esta operación. Entonces aquí viene el diseño, que lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Este gráfico lo que muestra es la entalpía del aire en función de la temperatura, ¿ya? Ahora, la ecuación de diseño ocupamos el método de Merkel, donde el número de etapas está determinado por esta integral y la altura de una etapa de equilibrio está determinado por el flujo de gas, con esa prima quiere decir por unidad de área. Son los kilogramos de aire por segundo metro cuadrado. Yo lo voy a mover paso a paso. Y este KI, que lo hemos ocupado hartas veces, el coeficiente de transferencia de materia, que quiere decir los kilogramos de agua evaporado por metro cuadrado, por hora o por segundo, la unidad que tengan, multiplicado por este A específico, que son las características del empaque, son los metros cuadrados de empaque de superficie por metro cúbico de empaque. Es una área específica. También se expresa la multiplicación directa. A ti te dan como dato kilogramos de agua evaporada por segundo o hora, depende de las unidades, por metro cúbico. Como esto tiene, se acuerdan que esto tiene unidades de metro cuadrado, se van y me queda metro cúbico. Entonces aparece expresado por metro cúbico. Y fíjense que corresponde, porque este flujo tiene unidades, kilogramos de aire seco, metro cuadrado, unidad de tiempo. Este tiene unidades kilogramos de agua o kilogramos, unidades kilogramos, metro cuadrado,
unidad de tiempo, y este metro cuadrado a metro cúbico se van los metros cuadrados y me quedaría solamente el metro, que es la altura del empaque. ¿Ya? Consistente a la unidad. Lo vamos a calcular, así que no es problema. Mientras que este NTOG es adimensional, porque tiene un diferencial de entalpía sobre un delta entalpía, que sería entalpía de saturación, menos la entalpía del gas. ¿Ya? Entonces lo que uno hace técnicamente, como no conoce el flujo, primero dice, voy a considerar que el aire de la torre sale saturado. ¿Qué quiere decir que salga saturado? Que en vez de salir en este punto, sale tocando la línea de saturación. Eso es lo que uno dice. Con el cuidado de no cruzar acá. Si cruza acá, no se puede cruzar acá. Si se cruza acá es una condición no real. Ojo acá. Si yo me entusiasmo y digo a esta temperatura toca acá, no, pues se me saturó antes, no es real. Esto es una curva que está dada por datos, la ordené un poco en esta mini PPT, que es la misma que ustedes tienen, solamente cambié el orden de las cosas. ¿Ya? Sigamos. No sé por qué apareció eso. Pero básicamente aquí es importante entender que del calor transferido de este Q, 75% de evaporativo, de este balance. Y 25% el calor sensible, porque cambia la temperatura del gas, ¿cierto? Hay un intercambio sensible de calor. El agua se enfría con C sub P también. ¿Ya? En esta ecuación no consideramos el efecto que tiene el lambda. Esta que está acá, solo hace sub P, porque es poquito lo que se evapora en masa, efecto de cálculo, ¿ya? Y hablamos de que las pérdidas, ojo, aquí me comentó alguien al final de la clase, no es que sean despreciables, no son despreciables, lo que pasa es que estamos en un diseño conservador. Si no consideramos las pérdidas, el agua va a salir más fría de lo que estoy calculando. Entonces es un diseño conservador, distinto de decir pérdidas despreciables. ¿Estamos? De nuevo, el balance de make-up. El make-up es el agua de reposición que yo tengo que tirar acá para compensar lo que se evapora y lo que tengo, para que pueda determinar cuánto es lo que tengo que, la purga, lo que se evapora. Este que está acá es la purga, el blowdown, ese es lo que se evapora. Este es el make-up y este es el agua que es por arrastre, ¿ya? Este es el ejercicio que vamos en clase. Lo puse de nuevo solamente para poder extraer la información. Pongan atención. ¿Sí? Sí. No se considera. ¿A qué te refieres el sistema? El diseño de torre no se considera porque es poca la cantidad de masa que extrae, se enfría por evaporación. ¿Ya? O sea, el cambio es por evaporación, de eso no hay duda. Pero para el balance, lo que uno ve cuánto calor se transfiere es la diferencia de temperatura producto de la evaporación. Pero el L, la masa esa, no cambia. Eso es a lo que me refiero. ¿Ya? El enfriamiento es producto de una evaporación. Pero para efectos de balance, el L no considero el 1% que se evaporó. ¿Ya? Acá, nosotros les damos el flujo, el L, pero a veces se les puede dar solamente el calor necesario para remover. Lo vamos a hacer así. En la prueba lo vamos a hacer con el calor necesario, que es este Q. Pero no hay ningún problema calcularlo. ¿Estamos claros? La parte 1 es problema. Tenemos que llegar al L. La segunda información que uno da es que pueden dar la temperatura con que entra el sistema, que son los 45 grados, 40 o 39, o el número que sea. En el caso que no te lo den, te tienen que dar alguna otra información. Y si no te dan, tú asumes si agua dura o agua blanda. Pero un número que tú siempre puedes sacar. ¿Estamos de acuerdo? No, es que el profe no me dio la temperatura de entrada. Dame un número, ¿qué temperatura puede entrar? ¿Dónde? Si en el sur, si en el norte, si acá coloco agua incrustada. Si en el sur coloco agua no incrustada. ¿Estamos de acuerdo, no? Lo más probable es que sea agua no incrustada. ¿Ya? Después, esto es importante, esto es condición climática. Aquí tengo la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo. Eso es donde estoy parado. Eso solamente es climático. Y acá de nuevo puedo partir con humedad relativa humedad relativa y temperatura de bulbo seco o temperatura de bulbo húmedo, y da lo mismo cuál de las dos. Siempre puedo calcular con dos variables, puedo calcular una de ellas. ¿Ya? Y esa condición climática me va a determinar la temperatura de bulbo húmedo, que es la que necesito. ¿Ya?
Y acá dice, el agua se enfría hasta 5 grados Celsius sobre la temperatura de bulbo húmedo. ¿Qué dato es este? El approach. Entonces me pueden dar el approach, me dice hasta dónde se enfría, porque puede ser una torre que está operando. Una torre que está operando y te puedo pedir un cambio de operación. Por ejemplo, te puedo decir, esta torre no está cumpliendo el diseño, ¿qué me recomienda hacer? Mover el L sobre G, por ejemplo. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Porque se incrusta la torre también, pues se pone como cuchuflí relleno con manjar. Ahí le pongo, no sé si tengo para mostrarle al tiro los empaques, pero... Y después el otro criterio, que es el que nosotros usamos para ver si estamos cerca o no del equilibrio, el 1,5, el 1,3 que hemos usado en las torres de absorción, las torres de destilación todo el rato. ¿Ya? Y en este caso, y esta es la parte conceptual, que si yo empiezo, imagina que tiene una torre, está tirando agua, y tú empiezas a meter gas. Si meto mucho gas, exagero el gas, sin arrastrar gotas, el gas no se va a saturar. No se alcanza a saturar. Si lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar, lo empiezo a bajar, va a llegar a un punto que tengo tan poquito aire que se me va a saturar. Entonces eso es lo que ocurre acá, porque aquí tengo el L sobre G. Mientras el G es más chiquitito, sube la pendiente hasta que se satura. Entonces lo que yo ando buscando es el flujo de gas mínimo. Para sobre ese flujo de gas mínimo, decir que mi flujo de operación es 1,5 veces el flujo mínimo. Eso es lo que yo ocupo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Ya? Y después el make-up está relacionado con lo que estudiamos en la otra clase, la fórmula de ese factor C, cuántas veces yo permito que se me concentre la solución. La solución se concentra porque se está evaporando el agua. Se está evaporando agua, van quedando los iones, no se evaporan, se arrastran un poco por el drift, pero se concentra. Entonces, ¿qué? ¿Hasta cuánto aguanto? Y esto tiene que ver con la intercambiadora de calor. También agrego reactivos químicos para evitar las incrustaciones, hago un tratamiento, pero meto iones. Entonces, ¿qué digo? Si tú estás con un agua de dureza de 500 ppm, de agua fresca, y quieres llegar a 2000, el factor máximo que estoy tolerando es el cociente de esas concentraciones, que es 5. ¿O no? No, no es 5. 4, claro, es 4. ¿Estamos? Entonces hay una fórmula que está antes, no se la voy a mostrar, están las PPT anteriores, que ustedes calculan, conociendo el C, cuánto es el agua de make-up o purga, cualquiera de las dos. ¿Ya? Después hay otro parámetro que no tiene nada que ver con la torre, es una cosa distinta, solamente hidrodinámica, tiene que ver con la velocidad con que tiene que pasar por el empaque. ¿Ya? Porque todos los cálculos que hemos hecho son kilogramos de gas por segundo, pero la torre puede ser así o puede ser así de grande. ¿Estamos, no? Entonces aquí el criterio para que la torre funcione es un flujo de líquido mínimo y un flujo de gas mínimo. Una velocidad. Y aquí está expresado como kilogramos segundo, perdón, acá abajo. Está expresado en kilogramos segundo metro cuadrado. Es una velocidad superficial. Y ese metro cuadrado, acá no se confundan, por favor anoten, ese metro cuadrado no es el área del empaque superficial. No, no es el área superficial, es el área transversal de la torre. Esta área. Porque yo tengo un caudal que entra, dividido por esa área. Porque este valor me sirve por una torre, suponte que está intentando 10 kilogramos por segundo. Tengo que aplicar ese criterio para ver de qué área es la torre. Si tengo 100 kilogramos por segundo, la torre es más grande. ¿Me siguen? Entonces solamente me indica la velocidad del gas que necesito que pase para que funcione el empaque. ¿Ya? Aquí se independiza del área de la torre. Al revés, si conozco el flujo de gas para cumplir esta condición, de los 5 megas y todo, voy a determinar cuál es el área el área transversal que debe tener la torre. ¿Ya? Y finalmente este KI, que como les explicaba, aquí está multiplicado, el KIA está dado por kilogramos de agua que se evaporan, centímetros, metro cúbico. ¿Y de dónde viene este metro cúbico? Porque este coeficiente de transferencia de materia son kilogramos de agua, metro cuadrado, unidad de tiempo, y este es el área superficial del empaque, del paquete, que dice metros cuadrados de superficie que tengo por metro cúbico de empaque. Si yo multiplico esas cosas, se van los metros cuadrados y me queda metro cúbico. ¿Ya? ¿Y para qué ocupo ese valor? Como les mostré, ese valor lo ocupo acá. Acá tengo la velocidad de gas expresada como velocidad superficial también aquí. Dividido por el KIA me da la altura de una unidad de equilibrio. Me da una de estas alturas de la etapa de equilibrio. ¿Ya?
Voy a explicar, yo sé que lo he hecho hartas veces, este gráfico. Este gráfico corresponde al balance másico en condiciones de operación de la torre, donde tiene flujo kilogramos segundo u hora de líquido, el L que calculamos, sobre la velocidad de gas. ¿Ok? Es una pendiente con la que queda. Esta es la línea de operación. Acá está en azul la línea de operación. Es el flujo másico de gas, kilogramos segundo, por ejemplo, o kilogramos hora de gas, por la entalpía con que se fue el gas, menos la entalpía con que entró. Sabemos que el gas ganó entalpía. Entonces, esa energía que está acá, estos kilowatts, son los kilowatts que lo acabo de indicar acá, lo que se lleva el aire, ese Q que estoy sacando de la planta, se lo llevó el aire ahora. ¿Sí? Y es igual justamente a lo que acabamos de calcular. El flujo de líquido, kilogramos segundo, C sub P, temperatura con que entró, los 40 o 45 grados, y la temperatura con que se fue el líquido ya frío, que es temperatura de bulbo húmedo más approach. Y esto es lo que llamamos la línea de operación del aire. Acá está, línea de operación del aire. Fíjense, entró en temperatura caliente, se fue en la temperatura fría, que está a tantos grados Celsius de la temperatura de bulbo húmedo, que es el approach. ¿Ya? A esa temperatura se va, que está sobre la temperatura de bulbo húmedo, que es el approach. Y también llamamos el rango. Ahora los rangos de torre de enfriamiento igual son rebajos operacionalmente si uno ve ya más el diseño. 3 grados, 4 grados, no son tan altos los rangos de... Aquí está un poco exagerado para efectos de cálculo. Pero eso ya es diseño de torre. Estoy mostrando la metodología y que entiendan qué diablo significa cada parámetro, porque estamos haciendo un balance de materia y energía simultáneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo como dato? Temperatura de entrada-salida, las condiciones del gas y tengo la masa de líquido que estoy tratando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar una condición en la que el aire se saturó, esta línea roja que está acá. Por tanto, esa línea roja va a ser el flujo de gas mínimo por la entalpía de saturación menos la entalpía como entró, que no cambia hasta que está acá, esa entalpía de entrada del aire, y es igual al calor que está transfiriendo el líquido, que es lo que yo quiero lograr. Entonces, no sé si se dan cuenta que aquí la única información que necesitan es la temperatura caliente con que entró el agua, y se van a la carta psicométrica y sacan esa entalpía, ese valor de entalpía lo reemplazan acá, menos la entalpía cero. En este caso la entalpía cero va a estar dado por la condición del aire. La condición del aire son los 30 grados Celsius y 24 grados Celsius de temperatura bulbo húmedo. Normalmente se las voy a dar en humedad. Le voy a decir el aire está a 30 grados y 40% humedad. Con esos dos datos sacan todas estas cosas. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? La TZ de abajo, la que está en rojo, esa sería temperatura de saturación. Sí, bueno, es que es la misma, son 40 grados en todos los casos. No es temperatura de saturación, es la temperatura caliente. Lo que yo juego con saturación es decir, ocupo condiciones de aire saturado o condiciones de aire normal. Esa es la única diferencia. Las temperaturas no se tocan. Esta temperatura caliente fija, esta temperatura de salida fija, ya la calculé. Temperatura de bulbo húmedo fija, condición climática. ¿Ok? Defino esa raya al tiro. Entonces aquí, obviamente, algebraicamente, a la larga, el Q calculado, no tengo que calcular de nuevo, los 5 megawatts, los 2 megawatts o kilojoule segundo, los divido por la delta entalpía y me da inmediatamente me da el flujo de gas mínimo. Ese flujo de gas mínimo por 1,5 me da el flujo de operación. Y con ese flujo, como ya calculé este flujo de operación, no sé si me siguen, despejo la entalpía Z, porque eso conocido no cambió, este calor total lo conozco, no cambió, este flujo lo calculé en función de este flujo mínimo y por tanto despejo HZ y me queda ese punto de acá, que es la temperatura de salida de operación del gas. ¿Sí? Lo que les explicaba recién, esta carta psicométrica está un poco mejor explicada, acá está la referencia, está un poquito más limpia, digamos así. Esta es la que puse en la prueba el semestre pasado. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, mira, el aire entra a 30 grados Celsius y 20% humedad. Entonces, esta es la temperatura de bulbo seco, dry bulb temperature. Me voy por 30, subo por 30, esto es 30, ¿sí? 30.
y busco hasta intersectar las líneas azules, que es la humedad relativa. Me paro acá. Esto que está acá al tiro me indica, fíjense, me indica tres cosas. Para acá al lado, cuánta agua es capaz de retener, que son los 5 gramos por kilogramo de aire seco, que es súper poquito, 0,5%. Y si después sigo acá, quedé parado acá, ¿no? Aquí. Si después sigo la línea roja me dice la temperatura de bulbo húmedo. 15 grados. O sea, un aire a 30 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y 20% humedad me da 15 grados. ¿Qué pasa si tengo 60% de humedad? ¿La temperatura de bulbo húmedo es más alta o más grande? Más alta, veamos. Si tengo 30 y me voy a un 60% de humedad, me quedo en 25 grados. Y si me voy a un 90% de humedad, ¿cuál es la máxima temperatura de bulbo húmedo que puedo tener? ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Cuando la temperatura de bulbo seco es la temperatura de bulbo húmedo, estoy saturado. ¿Se dan cuenta que es Power la carta psicométrica? Ya, en este apunte aparecen las ecuaciones y todo, uno lo puede hacer en MATLAB si quiere simular cuando... No, ya no puede ser que no sean más grandes, ya son grandes. Tienen que hacerlo. Con función, ¿sí? Absolutamente, pero eso digo que también están las ecuaciones. Si tú te vas a este link, es algo conocido. Debe tener más de 150 años que usamos esto. No es broma. ¿Ya? Está en Excel, está en MATLAB. Pero es importante que entiendan gráficamente lo que ocurre, ¿sí? Y entiendan conceptualmente lo que estoy tratando de mostrar, ¿cierto? Entonces te da la entalpía. ¿Ya? Entonces veamos el caso de, ¿cuánto decíamos que teníamos? 30 y 24, o sea, está como por acá. 30 y 24, o sea, está como en 50. Bueno, la entalpía está entre estos dos. Por acá me queda 60, 72, porque dijimos que era 30 con 24. 20, 24 está por aquí. Claro, es la interpolación entre esas dos líneas, que es como la mitad, es como 62 me debería dar, hacia el ojo. Yo sé que da 60 porque la tengo calculado, pero... O no, sí, como 72, creo que es 72. ¿Ok? Estoy hablando de esta entalpía, la de saturación. Veamos. Acá está justamente el grafiquito, esto que está acá, uno lo tiene de datos, porque esto es termodinámica, ¿cierto? Esto depende de la presión de vapor. La entalpía, la presión de vapor determina la cantidad de agua y con eso tú haces el balance para sacar mc sub p delta t y lo que tú vaporizaste. Pero eso está tabulado, estable vapor, ¿ya? Entonces, uno con este gráfico, creo que lo tengo acá. No, lo hice en la clase pasada, pero ahora lo voy a mostrar de nuevo. Mejor. Esto lo mostré, lo expliqué en la clase de ejercicio para los que se quedaron, pero como no se quedan todos, lo estoy explicando de nuevo. Claro, entonces aquí al hacer lo mismo que estamos viendo, los 30 grados y con los 24 grados Celsius, voy a andar un poquito. Estamos hablando de los 30 y acá están los 24 grados, ¿cierto? 30, 24, y aquí lo que extrapolo, digamos, es la entalpía. ¿Sí? Y la entalpía, yo también la puedo calcular, me da 72 kilojoule por kilogramo de aire seco. ¿Ya? Ahí está el valor. Esto que está acá ahí dice, ¿no? Ahí dice kilojoule, kilogramo de aire seco. ¿Estamos de acuerdo? Da 72, ¿no? ¿Sí? Con ese 72, que es la temperatura de
de entrada del aire, el H0. El H0. Después hago el mismo ejercicio, pero en este caso, con 45. Y aquí busco la temperatura saturado. Ahí está el 45. ¿Se dan cuenta? Con 45 puedo ocupar el gráfico, la carta psicométrica. Puedo ocupar cualquiera de los dos. ¿Sí? ¿Me siguen? Con ese 45 saco la entalpía, que en este caso son 213 kilojoules. 45 por ahí me da, por ahí, ¿eh? En este caso ocupo un modelo polinómico. Yo tengo una planilla Excel que no la he terminado. O sea, la estoy amononando para hacer los pasos. Me daría la entalpía de salida. ¿Para qué quiero esa entalpía? Y aquí viene la gracia. Esta es la entalpía de salida. Voy a ocupar la de saturación, porque quiero la línea que está intersectando la saturación, menos el H0 que lo calculé. Aquí tengo los 213 kilojoules, menos los 72, que era el punto del aire de entrada. Entonces aquí me queda 213 menos 272 es el calor transferido. Y esto que está acá me va a dar el flujo de gas mínimo. Con ese flujo de gas mínimo lo multiplico por 1,5. Ahí está. Ahí está. ¿Digo? ¿Sí? No es necesario hacer este cálculo nuevo porque ese Q ustedes ya lo tienen, el dato del problema, los megas. En kilo tienen que ponerlo, no en megas. Porque esto está en kilojoules. ¿Ya? Me da los 7,11 multiplicado por 1,5, me da el 10,6. ¿Para qué me sirve eso? Porque ahora este 10,6 lo reemplazo acá. ¿Lo reemplazo para qué? Para determinar la entalpía a la que sale el gas no saturado, a la condición normal. ¿Se sigue? ¿Se sigue? A la temperatura, ¿sí? No saturado, ¿ya? Y es lo que calculo. Calculo que sale a esa entalpía. Por tanto, fíjense acá, este gas, que aquí estaba en 213.000. Aquí está en este es 72, este es 213. El cálculo que hice fue para determinar la entalpía del gas 166. Este que está acá, el 166, la temperatura de salida. ¿Sí? Y solamente es un cálculo, lo único que tengo que hacer es usar 2 veces la carta psicométrica para sacar la entalpía. Imagínense lo interesante, estoy viendo materia y calor simultáneamente. Con ese dato calculo el flujo de gas de operación. ¿Ya? Ahora voy a saltar a la otra, que es más resumida. ¿Sí? Entonces lo que acabamos de hacer fue calcular esta condición de saturación. Con eso calculé el GS mínimo. Ese GS mínimo por 1,5 me da el GS de operación, que está acá, lo meto como dato, y calculo, despejo el HZ, que es esta condición de aquí, el H, la entalpía de salida del gas. ¿Ok? Con esa información, con el flujo de gas, ocupo el criterio de velocidad en el empaque, entendiendo que esta velocidad en el empaque, el criterio está dado por velocidad de gas dividido por el área transversal, otra área, aquí no hay empaque, el diámetro que tiene el tubo, los metros cuadrados que tiene la torre, ¿ya? Y calculo entonces. ¿Por qué 15 y 10,6? Me equivoqué acá, ¿no? Toda la razón. Aquí falta un detalle importante, no lo puse acá. Claro, este que está acá, el del gas y del líquido, ya lo había calculado por balance. Aquí tienes toda la razón, porque un criterio es para la velocidad del líquido que tiene que pasar para que opere la torre, la velocidad mínima, si no, no funciona la torre, y la velocidad del gas mínimo. Entonces calculo cuál es el área mínima para el líquido, me da 5,56 y me da el área mínima para el gas. Mínima de flujo. ¿Mm? Y entonces, ¿cómo? Es el área mínima. Por tanto, esta es el área más chica necesaria, para que la torre funcione, y por tanto, para saber
cuál es la velocidad superficial del gas. ¿Por qué quiero calcular la velocidad superficial del gas? O sea, necesito el área de la torre también, po. Pero ¿por qué necesito saber el área superficial del gas? El área superficial del gas, que son los kilogramos metro cuadrado segundo, lo ocupo para calcular la altura de la etapa de equilibrio, porque está dada por S', acuérdense de eso. Este tiene unidades kilogramos metro cuadrado segundo, velocidad superficial, dividido por el coeficiente de transferencia de materia y me da la altura. Entonces, por eso, aparte que necesito saber el área de la torre, tengo el área de la torre, calculo la velocidad superficial del gas, con la velocidad superficial del gas, calculo la altura de una etapa. ¿Sí? Ahora, la altura total de la torre está dado por el número de etapas, por la altura de una etapa que acabo de calcular. ¿Cómo calculo el número de etapas? Esto viene de la integral que uno hace. Ojo, hay una diferencia que hay acá, donde tengo la curva. Ojo, uno tiene la entalpía prima de saturación y también tiene la entalpía del gas. Esa es lo que te da la línea de operación. Y esa es la diferencia que uno hace. ¿Mm? ¿Ok? En este caso, el KIA tiene ese valor, se lo damos. Normalmente, ese KIA siempre es función a su vez del L sobre G. Ojo. Entonces aquí hay una iteración más que no está explicada, pero el KIA, como explicaba en la clase pasada, este KIA también es función del tipo empaque y del L sobre G. O sea, este KIA yo lo tendría que sacar de un gráfico que normalmente es alfa por L sobre G elevado a beta. ¿Ok? Entonces, altura de torre, si yo cambio el flujo, me cambia el performance de la torre. Así que no es tan simple la operación, ¿ya? Genera problema. Esa es la diferencia con las alturas de plato, con las alturas de empaque. En este caso, el L sobre G influye directamente este KIA. Directamente. Perfecto de cálculo y el curso de transferencia de materia que ve muchos tópicos. El KIA normalmente se lo damos a lo más de un gráfico, pero quiero que entiendan que esa es función del L sobre G realmente también, ¿ya? Y finalmente calculamos la altura de la torre. Respecto de la dureza, eso en realidad es un balance que lo pueden ver ustedes, no pueden ocupar la otra fórmula, pero aquí lo que estoy buscando, este P que hablábamos del blow down, que es la purga de la torre de enfriamiento, ¿ya? El que voy a intentar mostrar ahora es un cálculo que empecé en Excel. Entre paréntesis, ya subí al Google Drive todos los quizzes. Hay un solo directorio que es público en mi... Esto no puede ser hackeado, así que está en un directorio público. Para los que no lo han visto, incluso estoy colocando las clases acá también. Transferencia de materia, aquí está todo listo. Ustedes pidieron, le puse, en realidad hay muchas. Ahí están las clases por distintos años. Pueden avanzar, si quieren verla así. Hace 2 semanas. No, ya hablé con los ayudantes, porque les mandé yo me he hecho hacer las pautas porque como viajé, hoy día hago converso de nuevo con los ayudantes para resolverlo, pero están todas las pautas. De hecho, las pautas están aquí. Están todas las pautas de los quizzes similares por tema. Por ejemplo, el que hicimos la semana pasada, destilación batch. Este, 2002, semestre 2. Así está la nomenclatura. Entonces tiene las pautas del quiz que hicimos la semana pasada. De eso yo me aseguré, que estén todas las pautas con explicación, con temas ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Porque las quizzes son material de estudio. Así que véanlo. ¿Ya? Veamos lo que pregunté el año pasado en torre de enfriamiento. Torre de enfriamiento. Esto. 2017, 2018, 2022, semestre 1.
Esto fue lo que pregunté, voy a compartirlo acá. Lo mandé la semana, miércoles pasado. Entonces, acá fíjense lo que estamos explicando. De nuevo, quiero insistir en lo que digo que voy a preguntar, lo pregunto en las pruebas y aún así no les va bien. No veo cuál es el problema. No veo. Háganlo. Tienen que hacerlo, a mano, papel. No estudiarlo. Estudiarlo no es aprender, es hacerlo. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá les doy la carga térmica. Digo, dimensiones, la altura del empaque, no sé, en Z metros, ¿cierto? ¿Y qué especificación? La carga térmica del megawatt, que son, sí, le doy la temperatura, para que es para calcular el flujo líquido. No hay drama, ¿cierto? O sea, serían los 1000 igual a LS sub P delta T. Les di esos grados de acá. Condición del aire, 30% humedad, perdón, 30 grados Celsius, 40% humedad, o sea, saben la entalpía. Nada que hacer. Coeficiente de transferencia de materia, les doy el KIA. Razón de diseño, aquí lo puse al revés, nomás gas, diseño, pero es para decir que 1,5 el flujo de gas mínimo. O sea, no, ahí no hay que marearse. ¿Ya? No puede ser de otra forma. Flujo mínimo de gas son los criterios. Calcule flujo de recirculación. ¿Cómo se calcula? La ecuación que está acá. Calor total. ¿Algún problema? Ninguno. Determine las condiciones del gas de entrada. ¿Cuáles son las condiciones del gas de entrada? ¿Qué necesito? Entro con el 30% de humedad, ese puntito que está aquí. Más encima le estoy dando el puntito. ¿Qué tiene que mirar? Para el lado la humedad, para arriba la temperatura de bulbo húmedo, la línea roja, al revés, la línea roja, ¿cierto? Temperatura de bulbo húmedo, y el otro es la entalpía. Aquí extrapolan, colocan la línea más cercana nomás. Ustedes dicen, no, no me interesa que se pongan a medir con reglas. Es importante que entiendan lo que están haciendo. ¿Ya? Y aquí digo qué cosa. Ah, no, estoy diciendo. Ah, aquí digo, humedad absoluta. Aquí está, pues, B, temperatura de bulbo húmedo, C, entalpía. ¿Algún problema? Después acá, ¿qué es esta curva? Entalpía del aire versus temperatura. Dice, si el aire saturado entra a 40 grados Celsius, esta entró a 40, ¿cierto? Tiene una entalpía de 100, le estoy dando la entalpía de intersección. No calculan nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, más que seguir una receta, es entender e interpretar la información que tengo. ¿Se entiende? Esa es la parte compleja de la ingeniería. Porque creen que un ejercicio de cálculo, creen que un ejercicio de mecánica de fluido, tiene una tubería. No, no, no. Hay cosas que tienen que entender del proceso, ¿ya? Aquí le estoy dando la entalpía. ¿Ya? Una humedad absoluta de 0,05. No sepa, ojo, es para marear nomás. Determina el flujo de gas mínimo. Aquí, ¿qué es lo que se hace? La ecuación que vimos, GS, esta entalpía, la entalpía entrada que ya calcularon acá arriba, es igual a 1000. Miren qué fácil. No sé si me siguen. 1000, que es el calor que removieron, es igual GS mínimo por paréntesis 165 menos el H que calcularon acá, que es como 60. ¿Cuánto se demoran? ¿Voy a colocar los números? Nada en calcular, ¿no? Sacaron el GS mínimo. Ah, y flujo de gas de diseño. El que calcularon por 1,5. Se acabó. 4. En la figura de entalpía de aire saturado grafique la línea de operación de flujo de gas mínimo y la línea... Ya, parece chiste. Entro aquí con la ¿con qué temperatura entro acá? ¿Por cuál? Claro. Sí, po, tienen que sacar acá, sí. Porque esta que está acá es la condición del gas de entrada, pero tienen que trabajar temperatura de bulbo húmedo más en el approach. ¿Ya? Ahí un truco. Ah, y dibuja, esta siempre la entalpía entra siempre en la misma, tanto saturado como la condición de operación, y tocando acá nomás. ¿Mm? Se necesita en el punto de acá. Determine el área de la torre. El área, estamos hablando del área de la torre, no el área del empaque, ¿cierto? El área de la torre. ¿Cómo se determina? Con el criterio de diseño y el flujo de gas de operación. El criterio de diseño te lo dimos acá.
Estoy haciendo el mismo ejercicio que acabamos de explicarle, que lo he explicado ya 3 veces. Entre paréntesis. ¿Ya? Determine la altura de la etapa equilibrio. ¿Qué ocupo para la etapa equilibrio? El GS' con el área que calculé dividido el KI. Calcule la altura del empaque y ahí le doy la ecuación. Aquí calcule el número de etapa equilibrio. Acá está un poquito más tricky, tienen que hacer les voy a decir. Aquí te va a quedar una recta, ¿cierto? Sacan una altura promedio nomás. O sea, ese valor pasa a ser promedio. Se los di en las primeras clases. No sé si se acuerdan. En las primeras clases les hablé que alternativamente en una prueba y en la desesperación, esto. Porque esa es la altura. Uno puede trabajar aquí. No lo puse. Con esa altura de equilibrio, fíjense, esa es la altura promedio. Promedio de la distancia. Porque en un quiz no se van a poner integral, pues es una cuestión numérica por una tarea. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esa no se van a equivocar acá, pues. Esa es la diferencia en entalpía que partió como entró el aire, como se fue en condición de operación. Es el delta H grande, ese, dividido en la altura promedio de una etapa. Que es diferencia de entalpía, pueden ver acá, ¿sí? Y eso lo colocan acá. Y ahí te da el número de etapas, en vez de calcular la integral. No sé si mostré acá, lo voy a mostrar de nuevo para el que no vino a la clase. Estoy hablando de esto. Que alternativamente, para calcular la integral, uno puede decir, voy a tomar una altura promedio. ¿Qué es una estimación? ¿Ya? Porque es el delta H que uno está buscando. Ojo, no es que sea la altura, perdón, está mal explicado. Es el delta entalpía, la fuerza impulsora promedio. En realidad eso es. Es la fuerza impulsora promedio, que la necesito en la integral. ¿Sí? Y aquí justamente dice, en toda la diferencia de entalpía, cuántas veces cabe esta diferencia de entalpía gradiente, de impulsión. Eso es lo que es. Y ahí me da el número de etapas. Con el número de etapas y la altura de una etapa, obtengo la altura de ¿qué? ¿De la torre? No, la altura del empaque. ¿Estamos? Eso estamos claros que tienen que volver a revisarlo. Acá hay unos nomogramas que están en el Perry, que es otra forma de, digamos, gráficamente te entrega el área, te entrega incluso la potencia necesaria de impulsión. Se la arreglan aquí para hacer cálculo, ¿no? Pero hay programas para esto. Ahora, estos son los empaques, estos son los que uno mete. ¿Mm? Esto es lo que le hablaba recién de. No. Pucha, no tengo los empaques acá. Claro, estos son simplemente para que no se queden con. Que hablamos de empaque, pero nunca lo han visto. Estos son los empaques rellenos y es importante entender que hay empaques que son, que son montables tradicionalmente en tablas de madera porque ayudan a evaporar más, eso es lo que más se usa, pero inducen mucha alga. Estos no, y son corrugados para evitar que se forme película. Si se forma película no transfiere tanto el calor. Hay unos que son como más mallas para reducir el delta P, ¿sí? Sobre todo en torres que son de tiro inducido. Estos ya son cascadas. Esos para torres más grandes. Tú generas una ducha. Entonces, cuando cae el líquido, forma gotas. Se empieza como a distribuir. ¿Ya? La tendencia es reemplazar las torres de enfriamiento por empaques como esto. Acá vamos a hacer una torre de absorción reemplazando por esto. Tiene sus ventajas, 3 veces más caro, pero tiene ventaja de que se ensucia menos. Si tú tienes que reemplazarlo, lo hacen un día. Con un camión pluma, saca el aparataje. Eso es lo que hablaba de evitar la canalización. Nosotros probamos, es mejor planito, es mejor planito. Lo hicimos un experimento cuando hacíamos proyectos en el curso de transferencia de materia. De hecho, lo tengo todavía, lo hicimos en acrílico, es mejor, sube el coeficiente, el KI sube, pero
induce incrustación. Por eso tiene estas curvas de ese tipo, ¿ah? Como panal de abeja por resistencia mecánica y todo. Esos son los empaques, ¿ah? Hay catálogo y toda la cosa. Estas son las splashing que hablábamos. Estos son para menos pérdida de carga en el flujo de gas, ¿ya? Esto es lo que les explicaba hace un rato del K, del factor, ¿cierto? El KABL, que está, aquí está calculado dividido por el flujo líquido. Entonces aquí hay una suerte de curva de sistema, curva del sistema, requerimiento versus lo que te da el empaque, lo que uno quiere buscar la intersección. Es así como uno diseña realmente el empaque, ¿ya? En Aspen no está la torre de enfriamiento, se tiene que simular como una torre de absorción y probablemente los empaques, yo no lo he visto por lo menos, no están los empaques de torre. O sea, el mundo de torre de enfriamiento es más del fabricante, pero quiero que entiendan que, de hecho estos son de fabricante, existen curvas del KI sobre el L sobre G, ¿se dan cuenta? Y son normalmente A por L sobre G elevado a un B, ¿no? Caen así. ¿Estamos? Y ahí está lo que explicaba de este punto intersecto que uno está buscando. Eso está distinto a approach. Es un punto de intersección para determinar el L sobre G. No es necesario, esto ya lo saqué, pero hay otra forma de integrar, pero ya todos lo hacen con Excel o MATLAB. Y that's it. Con eso terminamos hoy. Consultas de esto. Miércoles está claro que tiene una prueba.